Marcela Sandoval, directora de Prodemo, que ya está en nuestro estudio para que comencemos nuestra sección. La voz de las mujeres. Un aplauso para Marcela. Marce, me voy a aprovechar de que tú también eres una periodista feminista, ¿verdad? Y este fue uno de los temas del fin de semana. Claro, que tiene que ver con las mujeres, o sea, sí, fallo... es una de las primeras veces que se falla, de hecho, utilizando los tratados internacionales como Belém do Pará, que Chile ha ratificado hace muy poco, sin embargo, lleva muchos años habiéndolo firmado, digamos, y pasa esto, pasa una cosa como esta. Al principio, cuando yo leí el título, dije, no puede ser. Claro, después vi que tenía que ver con las redes sociales del juez, etcétera, pero todavía tampoco estamos tan seguros ni seguras de lo que va a fallar la Corte Suprema, porque esto fue una filtración del diario La Tercera, en realidad. Sí, un trascendido. Claro. Sí, mira, yo en primer lugar lamento mucho, como tú decías, Ale, que era un avance, que efectivamente la justicia fallara considerando perspectiva de género, que ha sido una cuestión bien defendida por las abogadas feministas, por estudiosas del derecho que han impulsado aquello, y porque sí en otros países la perspectiva de género en los juicios está muy presente, y acá obviamente nos topamos con una barrera que es bien importante y que es estructural y que tiene que ver con la capacitación de los operadores de justicia, de fiscales, también de las policías y de otros profesionales que están, digamos, en la ruta crítica de la violencia, que tienen que estar capacitados y avanzar en capacitación en perspectiva de género. Y claro, se celebró este fallo, efectivamente, el fallo contra Martín Pradena, y en este contexto de que se trascendió la tercera, obviamente que no solo genera un dolor profundo para la familia, sino que también la revictimización, porque es partir con un juicio nuevamente, es aportar nuevas pruebas, y además que, al menos por el trascendido, lo que se dice es que son elementos extrajudiciales, en el fondo, que estarían involucrados con el juez que llevaba, digamos, que le tocó redactar el fallo. Exacto. Entonces ahí es donde yo también, claro, la imparcialidad nos pasa mucho también a los periodistas o a quienes ejercemos determinados cargos públicos. Yo he opinado muchas veces respecto al rol de la prensa y también al rol, digamos, del Estado en materia de derechos humanos, condena, en fin. Entonces, después esos elementos, si tú comentas un fallo y todo, pueden salir a la luz, y es complejo porque son elementos extrajudiciales en este caso. Y yo sobre todo pondría el acento ahí a la responsabilidad de la prensa en aquello, porque también la prensa contribuyó bastante en muchos casos de violencia, recordemos el caso de Nabila Rifo, como a la revictimización también permanente en el tratamiento de la información, y en el caso de que se llegara a anular el juicio de Pradena, efectivamente vamos a asistir también a espero que asistamos a una cobertura responsable, porque efectivamente ahí es un caso bien noticioso y que necesitamos ahí la responsabilidad de los medios en que va a enfrentar nuevamente a la familia a una situación de revictimización. Además, ustedes lo decían, creo, antes, respecto a los delitos de violencia sexual, desde hace 7 años que vienen al alza, y habían algunas cifras del Ministerio Público en que dicen que cada 14 minutos hay una mujer agredida en Chile por temas sexuales. Entonces, y eso son cifras del Ministerio Público. Entonces bien complejo en este contexto que un caso como este sea anulado, y entonces esperemos realmente como las versiones oficiales, pero también, si aquello ocurre, que efectivamente los medios sean responsables en su cobertura. Uy, qué doloroso realmente, cada 14 minutos. Sí, hay un tema que dice Marcela que tiene que ver con la realidad, que es lo mismo que podríamos comentar respecto del tema anterior, ¿no? La realidad de los medios de comunicación o de ciertas personas que viven. La Corte Suprema tampoco vive con los pies en la tierra. O sea, uno conoce a los ministros, pueden llegar en sus autos a la Corte, sí. no conocen la realidad, no están metidos en la realidad, salvo los fallos que les llegan, etcétera, que leen. Entonces también uno tiene que ver a ver cuál fue el énfasis de esa sentencia.
¿Es tan importante un bien jurídico protegido versus otro? ¿No? Claro, La eso contradicción de dos bienes jurídicos protegidos o de dos derechos, si quieren llamar. ¿Por qué el énfasis en uno y no en otro? Habría que analizar muy bien ese fallo. Y la Corte Suprema va a hablar de ella, va a hablar de esa propia Corte Suprema, va a hablar mucho de esa Corte Suprema, el fallo y cómo lo fundamenta. Puede que esté muy impecable y que los hechos sean, y que nosotros no sepamos algunas cosas de ese juez, y realmente fue imparcial, y causó un daño incluso a la justicia en general. Pero si el fallo contempla visiones de la clase alta, porque estamos defendiendo a un bien jurídico protegido o un derecho versus otro, que va a quedar mal la Corte Suprema una vez más, viviendo una realidad paralela a la vida nacional. Cuando nosotros, y voy a aprovecharme de esto si ustedes me permiten, me voy a terminar este derecho. Cuando nosotros quitamos el nombre de Poder Judicial en la Convención y le pusimos otro nombre que ya no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo cómo era. ¿Sistema judicial? Sistema de justicia. Sistema de justicia. Fue por lo mismo. Sistema de... Fue porque cuando tú por lo menos un parlamentario es elegido por la gente, el presidente es elegido por la gente, el Poder Judicial tiene un ascenso interno propio que lo va separando en la realidad a las autoridades mayores, en que ya no saben ni que existe abajo. Entonces, oye, ¿sabes lo que tú haces? Desempeñar una labor de justicia o de administración de justicia para la gente. No para los abogados cuicos, no para los abogados no sé qué, no para 60 millones del robo de agua de millones de versus otro que diría. Entonces, claro, cuando la gente se queja de la justicia, es porque la justicia, es verdad que tiene dos justicias, pues, la justicia para los ricos y la justicia para los pobres. Los ricos roban mucho más que los pobres, pero no van a la cárcel. Y entonces este tipo de cosas vamos a fijarnos muy bien. Quizás el fallo de la Suprema está muy bien fundamentado, tiene toda la razón, los 5 jueces, el juez ministro, van a fundamentar muy bien, realmente estuvo bien anulado. Pero si no, porque vamos a analizarlo con lupa a ese fallo, ¿no? Qué doloroso. Yo creo que aquí tenemos harto Insisto, que los seguir bienes conversando. jurídicos protegidos, o sea, lo que estoy diciendo tú. Los delitos sexuales se han incrementado. Tenemos que proteger a las mujeres de esto. Lo otro es alguna opinión de que se atentó contra el derecho constitucional de Pradena. ¿En qué? Veamos los dos bienes jurídicos. ¿Por qué ponemos un énfasis en uno y en otro? ¿Quién se favorece con esa? ¿Me entiendes? Es una cuestión súper opinable. Hay una cuestión fundamental, sobre todo como en la noción de sistema de justicia, y que es que nuestro país ha suscrito tratados internacionales de derechos fundamentales, de derechos humanos, y el acceso a la justicia implica esto. Entonces, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pese a que hoy día está en tramitación, no tenemos una ley de violencia integral, sí Chile ha suscrito, digamos, acuerdos internacionales que nos resguardan. Entonces, evidentemente hay que avanzar en el acceso a la justicia, y aquí lo que debiera primar es justamente el acceso a la justicia de la víctima, en el fondo, de Antonia Barra, de su familia, digamos. Y de las otras víctimas, porque recordemos que son todas, 6. sí, y de todas las víctimas también vinculadas al caso. Sí. Marce, tiene mucho que ver con lo que íbamos a conversar hoy día también, porque queríamos analizar un poco cuál es la agenda, por supuesto, de Prodemu, pero los hitos más importantes de este año que ya se va, pero también la agenda del gobierno en materia de género, porque este es un gobierno que se ha definido como feminista y tiene una agenda de género súper importante. A mí me gustaría hacer hincapié en eso. Estamos hablando de vida y de muerte, no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando de una agenda de género que podría salvar vidas. Porque hay gente que de repente le encanta decir como que esta agenda no fuera importante, ¿no? No tiene que ver con la realidad de las personas. ¿No fue un diputado el que dijo eso? Sí, por eso lo estoy diciendo, justamente. La última ley que se aprobó... La de agresiones sexuales. No era tan importante como otros temas, pero Marcela, ¿qué te metes en eso tú? Exactamente. Sí. ¿De la carrera no fue uno de esos? No sé, pero por ese lado, no me acuerdo. Uno de esos personajes del Partido Republicano. Sí, bueno, yo creo que el acento del gobierno y particularmente el Ministerio de la Mujer ha sido bien acertado en poner la violencia como, yo diría, el principal caballito de batalla, porque efectivamente este gobierno o la administración del Estado heredó una situación bien compleja, con centros de la mujer, de atención a víctimas desmantelados, esto que yo siempre cuento de Prodemu, que teníamos equipos territoriales un poco deficitarios, en fin, que también nos desmantelaron harto los territorios. Bueno, en Cernamec también lo sufrió,
y la estructura del Estado para atender casos de violencia. Y sumemos que el contexto fue muy complejo, porque en pandemia se dispararon los casos de violencia. Recordemos que muchas mujeres que eran víctimas tuvieron que volver a vivir con sus agresores, a convivir en esa situación. Los dispositivos de atención, las policías, los aparatos de salud, no estaban preparados para atender en esos contextos. Si ya eran deficitarios en un contexto de normalidad, imagínense en un contexto de pandemia. Claro. Entonces el resguardo evidentemente de las cautelares, fallaron numerosas cosas y yo creo que ese es un aprendizaje y estuvo bien que el Ministerio pusiera, apenas se asumiera en el gobierno como urgencia al proyecto de ley de violencia integral, que es una tramitación que ha dormido en el Senado durante varios años y también se aportaron nuevas indicaciones. Yo creo que ese es el camino correcto, también que en la discusión presupuestaria se pusiera un foco fuerte en el tema de violencia hacia las mujeres y yo diría que todos los actores como vinculados al tema, nosotros no directamente porque no atendemos víctimas de violencia, pero sí estamos en una etapa que es más preventiva, de educación y todo. Y yo creo que cualquier organismo que trabaje como en materia de derechos humanos en general o de derechos específicos de las mujeres tiene que abordarlo. Es que la violencia tiene muchas expresiones y hoy día también con la crisis económica, la violencia simbólica, la violencia, digamos, en términos económicos hacia las mujeres es muy compleja también. La alta dependencia que tienen, digamos, cuando no se accede a empleos formales, la falta también a veces, bueno, la dependencia de sus cónyuges cuando quieren cortar un vínculo y son agredidas, pero no pueden porque hay una dependencia económica, en fin. Entonces, creo que ahí todos tenemos algún rol y hay manifestaciones de la violencia que a veces pasan, como yo diría, se omiten o no son tan visibles, nos quedamos solo con la agresión física, pero qué pasa con el ciberacoso, la violencia en redes sociales, la violencia digital, que hay activistas que lo han relevado y a mí me parece que se avance y además que se incorpore en la ley de violencia integral. Hay otras iniciativas legislativas que tienen que ver con las denuncias y la prevención de la violencia en espacios digitales y yo creo que muchas mujeres, lideresas políticas es lo más evidente, se han visto, digamos, atacadas por violencia de género en redes, pero también muchas jóvenes o muchas mujeres que sus imágenes han sido, no sé, circuladas sin consentimiento, en fin, hay muchas expresiones hoy día. Y creo que en eso también los medios de comunicación tienen un rol, la publicidad. Tremendo. Y es un tema que es sustantivo para la vida de las mujeres, no solo para sobrevivir, para vivir, para una vida digna, sino también para desarrollarnos en el ámbito económico. Hay una violencia estructural ahí y que está a la base de la vida de las mujeres. Sobre eso hay bueno, yo le pondría urgencia a la ley integral, me parece que es súper importante, que es lo que tú estás diciendo, ¿no? Y también hay un proyecto de ley. Sí, ¿Está con urgencia, parece, no? Está. La ley integral de violencia hacia las mujeres. Perfecto. Y la de pensiones para hijas e hijos de mujeres víctimas de femicidio. Sí. Eso es interesantísimo también, ¿no? Es una iniciativa muy interesante que presentó el Ejecutivo y creo que muy necesaria, porque en el círculo de la violencia no solo es la víctima directa, sino también su entorno. Y eso yo creo que es avanzar también a una visión más integral de estos fenómenos. Y también el tema de la deuda de pensiones de alimentos, que es un tema muy sentido, que en pandemia también salió mucho, digamos, a la palestra, y que hoy día también existe un registro de deudores de pensiones, y eso yo lo encuentro bien interesante como avance. Entonces, yo creo que han habido varios avances legislativos, sobre todo en este último tiempo, y yo diría que otra cosa interesante que ha implementado el gobierno es como esta idea de transversalización que gobiernos anteriores, Michelle Bachelet en particular, también relevaba la idea de la transversalización, pero de otra manera. Y yo diría que hoy día, al tener encargadas de género en todos los ministerios, son de alguna manera como
como los Pepe Grillo ahí que están mirando si efectivamente la política pública cumple ciertos estándares y ministerios que no han sido pensados con perspectiva de género, la mayoría del Estado no han sido pensados con perspectiva de género, pues estoy pensando en transporte, obras públicas, telecomunicaciones. Hay que mirarlo también desde la perspectiva de género porque todos esos ámbitos también nos afectan, cómo se construye la ciudad, cómo se instalan las luminarias en las plazas, todo eso influye en la seguridad de las mujeres. Claro. Y también en las fuentes laborales, muchas veces hay espacios como la construcción o las obras públicas que están absolutamente masculinizados y ahí las mujeres no entran muy poco como mano de obra tecnificada. Voy a sacarte el tema, ¿cuál es tu evaluación de Prodemo este año y qué esperas para el 2023? Mira, yo creo que ha sido un periodo de harto reajuste, digamos, interno. Nosotros como que tomamos una fundación que cumplía 32 años, que tiene muchas cosas que renovar. Y muchas cosas que fortalecer y que son yo diría su gran potencial, el trabajo territorial, sin duda, eso es como un gran valor y que nosotros tenemos que ponerlo en valor aún más. Creo que eso es muy interesante de Prodemo, efectivamente Prodemo llega a lugares que nadie llega o que muy pocas instituciones llegan y tiene un vínculo muy cercano con las participantes de nuestros programas porque hay una ejecución que es directa y ese es un sello que nos diferencia, yo diría, de la mayoría del Estado y de otras fundaciones. Pero llegan al territorio de forma directa y además no por poquito tiempo, que yo, si tú me permites sumarle, por ejemplo, esos programas son por más tiempo, y te quedas ahí y las señoras están 2-3 años. Es una cuestión hay un vínculo. Hay raíces. Sí, hay un vínculo, de hecho, en el programa de Mujeres Rurales, bueno, hay un vínculo de 3 años, pero también en otros programas que si bien tienen duraciones mucho más cortas, las mujeres que participan en Prodemo luego quieren postular a otro o a veces no postulan a un nuevo programa, pero van y tienen prácticamente a las gestoras de formación como sus asesoras permanentes en términos de hoy quiero postular este proyecto en el Estado, mire, este es mi emprendimiento, considérenme para la feria. Entonces yo creo que eso es muy bonito el vínculo que se produce, por eso digo que es un potencial único y me atrevo a decirlo responsablemente, el potencial de los territorios. Pero así como eso es muy bueno y muy destacado, yo creo que es una institución que tiene que actualizar desafíos. Nosotros nos propusimos eso, por eso creamos la dirección de estudio, para respaldarnos también de muchas decisiones. Estamos reactualizando la oferta programática para diferenciarnos de otros organismos, para volvernos también porque lo diferente también te hace mucho más competitivo en términos de que nos puedan convocar para hacer asesoría o para postular un determinado proyecto, porque ya no queremos trabajar como en general con las mujeres, sino también poner foco en distintos grupos de poblaciones discriminadas. Mujeres de las disidencias sexuales, mujeres indígenas, mujeres rurales, mujeres más jóvenes. Porque claro, Prodemo en general llega en promedio a mujeres de jefas de hogar de 42 años con escolaridad incompleta o básica. Entonces queremos también llegar a otras mujeres porque creemos que hay otras barreras. Las disidencias sexuales, según algunos estudios, no presentan tantas barreras educativas, pero sí mucha discriminación de base. Entonces, evidentemente que eso hace que al acceder a un empleo, las barreras no son la formación, sino la barrera es cultural, la discriminación per se, de facto. Lo mismo ocurre con el mundo indígena, que tienen un acervo y un conocimiento de sus tradiciones. Obviamente eso lo ponen en valor en sus emprendimientos, pero también ahí hay una barrera de cómo llega el Estado, de cómo llegan los privados, porque muchas veces no se da este intercambio cultural, sino más bien es como convocatorias que no piensan en la destinataria. Es igual para todos. Exacto, estandarización. Claro. Y yo creo que ahí estamos haciendo un ejercicio en Prodemo bien fino, de decir, no, pues no estandaricemos, pongamos foco y creemos que el 2023 vamos a estar trabajando como mucho más en detalle en aquello. Y también creemos que el tema de los emprendimientos tenemos que buscar alianzas porque muchas veces los emprendimientos, y lo hemos hablado acá con algunas emprendedoras, se convierten en espacios de sobrevivencia.
Y lo que queremos es que efectivamente distintos organismos ayuden en que estos espacios sean sostenibles económicamente, viables, y quizás también ser una puerta de entrada para el acceso al empleo formal, que Prodemu se concentre mucho más en lo que es la formación sociolaboral, con herramientas muy puntuales que las mujeres demandan, como educación financiera, sí, es decir, cursos un poquito más largos, más educación un poquito más formal, podría ser. Más enfocado también a lo que... al siglo XXI. Porque... Sí, queremos potenciar el tema digital, es algo demandado en los territorios, pero también avanzando un poquito más allá, no con herramientas tan básicas, claro, que efectivamente les sirvan para... no sé, para sostener un determinado negocio, para conectarse con el mundo de las redes. Muchas veces las emprendedoras nos dicen, tuvimos que recurrir a nuestro hijo, hija, a un sobrino, porque le es mucho más cercano, claro, como el acceso a las redes, y nosotros queremos que ellas también sean autónomas en eso, que aprendan y que estén mucho más familiarizadas. Sí, no, me encanta. Yo creo que eso es lo que hace falta, como que tengamos... ¿Quería preguntar algo, Hassan? Perdona. Sí. No, era más bien una reflexión que, claro, me parece. Muchos de los emprendimientos sí son estrategias de supervivencia. Evidentemente uno quiere que después de haber sido estrategias de supervivencia, también puedan ser como puerta de entrada para un trabajo formal, o puede volver una pyme más consolidada para hacer un trabajo más allá de la supervivencia de una sola persona, pero... que una sola persona sobreviva es una gran cosa. Y no solamente en términos de literalmente poder comprar comida para la continuación de la existencia, digamos, pero también eso de la autonomía económica de las mujeres que mencionaste al comienzo, que se vincula mucho con lo que estuvimos conversando de la violencia, de temas de abuso sexual, de lo que puede hacer un estado de bienestar bien consolidado, que tiene buen sistema de pensiones, que tiene buen sistema de apoyo en situación de cesantía, y que también tiene apoyo para emprendimiento, es permitir que una mujer que quiere salir de un hogar no depende de ese hogar para su supervivencia. En ese sentido, exacto, la estrategia en este momento está funcionando, supongo. No sé si ustedes tienen datos acerca de cuántas de las personas que están usando esas herramientas buena pregunta, sí, han empezado precisamente por temas de querer separarse o esas cosas. En general, datos no tengo, pero sí estudios más quali y el terreno también te lo dice. Hay mucho testimonio, recuerdo un par de testimonios de haberme encontrado con algunos grupos en el sur de mujeres que te dicen que... una vez que lograron la independencia económica, pudieron tomar decisiones respecto a sus vidas, en el fondo, y te estoy hablando de mujeres ya adultas, o sea, de más de 40 años, con hijos y todo, y que vivían permanentemente situaciones de violencia, pero que llegaron a un taller de Prodemu, de cultura, de cualquier otro tema, y ahí vieron posibilidades también conversando con sus pares, y se animaron y dijeron, pucha, sí, esto es difícil, pero lo vamos a hacer. Y ahí no hay una cosa, yo diría, porque siempre como que se naturaliza que las mujeres somos voluntariosas, que tenemos una cualidad especial para resistir y sobrevivir, que yo creo que sí, pues, pero eso es más cultural, es un aprendizaje. Claro. Uno ve como a nuestras abuelas, a la mamá, como tiene un ejemplo cercano siempre, y eso es cultural, no es que hayamos nacido con esa condición, y yo creo que pasa mucho en estos grupos que efectivamente ellas reconocen a las pares que han sido más pioneras, o que les ha ido bien. Entonces ellas dicen, si ella se atrevió y dio el paso, este ejemplo a mí me sirve para avanzar, pero también para golpear nuevas puertas, porque Prodemu llega con un aporte, yo diría una contribución que es bien sustantiva, pero si tú lo mides en términos económicos, es bien básica en la transferencia de capitales. Pero lo importante es que se abran otras puertas, y ahí las mujeres, efectivamente, en los talleres de empoderamiento colectivo, personal, van adquiriendo herramientas que les permiten también sentarse con otros organismos del Estado y a saber cómo postular, aprender a negociar, que son cuestiones que son complejas, no son como los aprendizajes como de liderazgo, no son intuitivos, hay que adquirir herramientas, y hay herramientas que son básicas, como aprender a negociar, claro, en distintos espacios, y yo creo que ese es un tema que nosotros tenemos que ayudar a abrir puertas también como Prodemu.
Me encanta ese mensaje final y hacer el llamado también a mujeres de las disidencias, mujeres jóvenes, como decía Marcela, que se acerquen a Prodemu también, porque ahí a lo mejor... Hay herramientas. Exacto, no hay una varita mágica, hay herramientas para justamente seguir adelante. En momentos difíciles, ¿verdad? También Prodemu ha estado presente y tiene una campaña también para ir en ayuda de las mujeres de campamentos en Viña, como para que ya vayamos cerrando, para hacer este llamado final. Sí, yo sé que hay muchas campañas dando vuelta, pero nos parece que una buena forma de ayudar es recolectar productos de higiene menstrual y ropa interior de niñas y mujeres, y pueden entregar en las oficinas ¿Acá? de la Biblioteca de las Mujeres, sí, Genial. que está en Agustina 1389, esquina Amunátegui. Y Ahí ahí estamos está, mostrando en la nuestras campaña. redes está el listado, pero en general estamos apuntando digamos, a toallitas húmedas, papel higiénico, pañales. Sabemos que son productos que a veces son de alto costo, pero quizá entre varios pueden comprar algo. Y también apelamos aquí a los privados que son parte de, digamos, la comercialización de estos productos también, y nosotros lo vamos a hacer llegar directamente al equipo de la Municipalidad de Viña, que hemos estado en contacto, además porque en el Campamento Esperanza y en el Campamento Felipe Camiroaga, nosotros trabajamos desde Prodemu con mujeres teníamos un taller hace pocos meses, entonces el equipo de Viña, de la quinta región de Prodemu, las conoce muy Está bien. muy Y rápido, tenemos claro. dos participantes de los programas que perdieron todo. Entonces, Chuta. también estamos como Claro. el equipo de la quinta región ha estado desde el día 1 ahí muy atento y en contacto. Muy bien, entonces hoy día hasta las 6 de la tarde, para que vengan aquí en el centro de Santiago, ¿no es cierto?, en Metro Moneda, Agustinas 1389, pueden venir hasta las 6 de la tarde a dejar específicamente, ojalá, en ese tipo de Y va a cosas. llegar directamente y lo garantizamos porque aquí la cosa es seria. Sí, y pueden Exactamente. venir, Con confianza. digamos, de lunes a miércoles. Queríamos tratar de ir a ¿Hasta el dejar miércoles? pronto. Ya. Sí, pero ahí vamos informando si Eso. se lo extendemos Ustedes o si nos vamos van a dejar. informando, Sí. nosotras vamos tirando aquí problema. por redes, ningún problema, para que la gente sepa entonces que puede venir. Muchas gracias, Marcela Sandoval. Muchas gracias. Muchas Mar. gracias. Espero a haya ustedes. tenido una buena Navidad y tenga un año Sí. 2023 salvaje. Para Sí. ti y para todas las personas que el equipo de Prodemu, que sabemos Absolutamente. Y para hace ustedes un también. tremendo Gracias. Que nos colaboran en la difusión. Sí, Muchas gracias, tremendo Marce. trabajo, y vamos a seguir en eso, trabajando juntas para seguir que se siga conociendo todo esto.